Si pensamos, hermanos, por un momento en árboles gigantes, no sé si usted ha tenido la experiencia de ver árboles que están bien plantados, ¿sí? Y claro, solo vemos nosotros el tallo, las ramas, pero no vemos algo que está bajo la tierra que se llaman las raíces. Y claro, detrás de un gran árbol pues hay raíces muy fuertes que sostienen. Entonces cuando vienen vientos, lo que sea, pues ese árbol está bien plantado porque prácticamente, como digo, está sostenido por sus raíces. Y claro, para que haya crecido y todo, se debió haber absorbido muchos nutrientes de todo. Y entonces ahí está el resultado de esto. Pensando en un árbol, ¿qué tal en los cimientos de un edificio? ¿Sí? También si un edificio es muy alto, pues eso quiere decir que está bien cimentado en algo fuerte que lo sostiene. Cuando decimos que nosotros como seres humanos también estamos saludables, estamos bien, eso quiere decir que nuestro cuerpo prácticamente también está con muchas defensas. Cuando pues decimos que las defensas están bajas, automáticamente enfermamos, nos contagiamos de cualquier cosa y somos expuestos a una serie de cosas que no nos gustan, nos enfermamos, pero eso es por falta de defensas, dicen así, ¿no? O sea, la medicina nos enseña, pero cuando el cuerpo, repito, está recargado de buenas defensas, estamos bien, ¿sí? Estamos muy bien. Otro ejemplo, ya se da cuenta por qué estoy mencionando esto, otro ejemplo que a mí me impacta mucho también es ver un avión sobre las alturas, está ahí volando y prácticamente ese aparato gigante está rompiendo toda la ley física que es de la gravedad, porque todo lo que está arriba cae, ¿sí? ¿Y cómo es que se sostiene? Entonces detrás de esto están esos motores, esas turbinas tremendas que están pues sosteniendo para que el avión esté en el aire y rompa la ley física de la gravedad. Tremendo esto, cuando yo analizo y pienso, digo, impresionante, ¿cómo es lo que sucede? ¿Por qué menciono todo este tipo de cosas detrás de esto, fortaleza? Yo pregunto ahora, ¿qué es lo que nos sostiene a nosotros los cristianos? ¿Cuál es la fortaleza que nos sostiene? Sí, así como esas turbinas que le sostenga el avión, esas raíces para ese árbol, esos cimientos para el edificio, ¿qué es lo que sostiene en verdad al cristiano? Me pregunto, ¿no? Al que ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Quién es o qué es? La fe. ¿En quién? En Cristo. Es Cristo prácticamente, ¿no? Cristo en nuestras vidas que nos sostiene y que nos fortalece ante todas las adversidades y todas las cosas que nosotros podemos vivir en este mundo. Si pensamos en esa ilustración que pongo del avión, qué tremendo todo ese trabajo que hacen esos motores, pues en comparación a lo que Cristo hace en nosotros, pues esto es muy pequeño, esto de la ilustración del avión, en cuanto a lo que el Señor hace en nosotros, en cuanto a la fortaleza que nosotros necesitamos para soportar todas las adversidades en este mundo y todo lo que tengamos que enfrentar. Por eso, hermanos, siguiendo Filipenses, yo les advertía, les anticipé la semana anterior, vamos a llegar a este versículo que todos hemos escuchado, lo hemos aprendido de memoria, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien interesante este versículo, ¿no? A veces yo veo ciertos hermanos cristianos están en situaciones y están recitando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ¿qué significa esto, no? ¿Qué significa este versículo? Pues que nos dice Pablo aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y claro, casi en general, lo sacamos o lo aplicamos este versículo fuera del contexto. ¿Qué es lo que hemos estado repasando, predicando en todos los versículos anteriores? Para llegar a este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, prácticamente Pablo escribiendo su carta, si recuerdan todo esto, ¿no? Prácticamente está hablando de recursos económicos. Está hablando de su situación, cómo se encuentra en
ahí en la cárcel, y cómo la iglesia, en este caso de los filipenses, se organizaron para buscarlo a Pablo, lo encontraron, llevaron una ofrenda y Pablo estuvo agradecido. Y la semana anterior también veíamos cómo Pablo decía, es que no es que esté necesitado, ¿sí? Yo estoy bien, pero gracias porque ustedes me contribuyen. Bueno, hablé un poco de la economía la semana anterior, y después de todo esto, dicen, ¿saben qué? Él escribiendo la carta, ¿saben qué, hermanos filipenses? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y va a venir después otros versículos del 14, 15, ustedes ya lo pueden leer, eso lo vamos a estar predicando la semana que viene, ¿sí? Pero es este versículo 13 es como ahí una esencia de todo lo que Pablo estaba hablando, lo que se estaba refiriendo en cuanto a su situación en la que él se encontraba. Y claro, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, pensé un poco en esto y dije, muy bien, Pablo está fortalecido y ha sido Cristo el que le da la fortaleza para seguir adelante en esos momentos críticos, difíciles, sean económicos, en la cárcel, donde quiera, pues él se sentía fortalecido como ese árbol bien enraizado y que nadie le movía en su fe y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, entonces como digo, pensé en algo y bueno, dije, ¿qué es lo que o resultados de qué sería así? ¿Resultados de qué? Es que un cristiano como Pablo puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es en teoría, él es en forma real. Él está viviendo en carne propia toda la fortaleza que está pues experimentando de Jesús. Y en parte la fuerza que nos está diciendo aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, prácticamente tiene que ver en la fuerza física que nosotros necesitamos para resistir, para soportar. En este caso, pues un cristiano no debería estar debilitado ante nada, porque si tenemos a Cristo podríamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la fuerza que viene o que necesitamos tiene que venir de Cristo. Entonces, ¿resultado de qué? Bien, primero me dice, es la fe en Jesús, correcto, Jesús está en nosotros, pero no es solamente esto, es importantísimo, pero yo quiero detallarlo en dos cosas nada más, esta parte fortalecidos en Cristo, y quiero mostrar que es por lo menos resultado de dos cosas. En primer lugar, vamos a ver que fortalecidos en Cristo, para estar fortalecidos en Cristo, según el contexto que estamos viendo en los versículos, es un resultado del contentamiento. Estar contento, estar alegre, estar gozoso en medio de todo. Entonces sí, yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando el resultado de todo esto es estar contento, agradecido con el Señor. Ahí yo puedo experimentar la gran fortaleza que necesito y que me da Cristo. Bien, entonces, lo que quiero hacer para mostrar este primer punto, ¿sí? Cuando hablamos de estar fortalecidos en Cristo, más bien quiero hacer un pequeño recuento de toda la carta. He cogido algunos versículos de la carta de los Filipenses mismo, porque ya Filipenses 4:13 ya casi es el final de toda la carta, después de que Pablo mostró grandes verdades, grandes cosas de su propia vida, de la iglesia, todo lo que hemos aprendido aquí, casi durante todo este año que hemos estado predicando Filipenses. Entonces, yo quiero hacer un pequeño recuento. Cuando digo es el resultado del contentamiento, entonces, ¿cuándo es que un cristiano en verdad está contento? No solo en lo económico, esa es una parte que lo va a topar después rápidamente, pero haciendo un recuento, viene la primera cosa. Resultados del contentamiento es cuando hay mucho ánimo para resistir. Mucho ánimo, y voy a usar esta palabra mucho en los otros puntos. Con mucho ánimo no es poco, no es algo, sino es bastante. Cuando con mucho ánimo para resistir. Cuando estamos en situaciones difíciles y estamos con la fortaleza, con el ánimo, vamos, adelante, sí podemos, no importa, sí vamos a salir adelante. Cuando tenemos todo ese ánimo, y claro, Pablo lo escribe aquí en Filipenses 1:12, empezando la carta, cuando él dijo, hermanos, dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Así empezó más o menos la carta.
Él está contando que está preso, está en Roma y que pasó muchas dificultades, cuántas situaciones difíciles, pero les dice, hermanos, tranquilos. Tranquilos, dice, hermanos, yo les quiero contar más bien todo esto que me está pasando, que en realidad lo que ha sucedido es para contribuir el avance del Evangelio. Entonces, cuando él está hablando del avance del Evangelio, pues él dijo, no importa lo que me haya pasado, no importa la situación donde esté, con tal que pues esto sea para el avance del reino de Dios, para poder predicar el Evangelio, lo demás no importa. Vemos a un hombre con mucho ánimo, fortalecido en el Señor. Entonces, para que él haya dicho esto, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues él se sentía todo el tiempo ese gran ánimo de resistir, sobre todo en situaciones difíciles, cuando él tenía que predicar el Evangelio. Dice, pero ahora estoy en la cárcel y esto pues está permitiendo que yo pueda seguir predicando, porque ya habíamos hablado en un cierto momento, porque ahí en la cárcel él tenía oportunidad de predicar el Evangelio a sus compañeros en la cárcel, a los que incluso cuidaban de él, soldados, muchos se convirtieron y él está con gozo, con ánimo. ¿Sí? Esto es estar contento, animados. Esa es la vida de un cristiano. Y cuando estoy hablando aquí del contentamiento, pues tiene que ver con esa parte del fruto del Espíritu Santo que se llama gozo. Y por eso toda esta carta de los Filipenses se le conoce también como el gozo en el Señor. Así se le podría dar un título a toda la carta a los Filipenses. Entonces, resultado del contentamiento es cuando hay mucho ánimo para resistir. Y sobre todo cuando hay oposición, cuando somos cristianos. Eso es lo que vivió aquí Pablo. Y luego también podemos ver con mucho valor y firmeza que Pablo tenía, él lo mostraba. Y en la misma carta, Filipenses 1:27, él dice, hermanos, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Sí recuerdan esto también, no? Esto vemos a un Pablo contento y fortalecido en Cristo. A él no le importaba nada, ¿sí? Las situaciones y que vivió él, vean lo que nosotros estamos viviendo, lo que tal vez venga después, comparado a lo del apóstol Pablo, esto, pues tal vez no estamos experimentando nada todavía con lo que tuvo que vivir Pablo, sobre todo cuando ahí llegó a donde los filipenses, fue encarcelado, fue azotado y de todo. Pero él dice, van hermanos, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Nos muestra que Pablo tenía mucho valor y firmeza. Él estaba contento. Esto, repito, resultado de ¿qué? ¿A dónde nos lleva? A estar fortalecidos en Cristo, lo que usted y yo necesitamos en todo tiempo. En el versículo 4:6, esto es reciente lo que dijo Pablo, también escribiendo ahí a los filipenses. Él dice, hermanos, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Vean dos cosas aquí de estos versículos, pase lo que pase. Vean lo que estamos viviendo en nuestro medio, en todos los conflictos en los que nos encontramos como nación, como provincia. Pablo diría, vean, pasen lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo y punto. Y luego nos dirían, vean, no se inquieten por nada. ¿Por qué están inquietos? Paros y todo esto, tranquilo, diría Pablo, no se inquieten por nada. Dice, más bien, esto me gusta muchísimo, ¿no? Más bien dice, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y luego sigue el versículo, ¿no? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. Qué bueno. Vean, esto es estar fortalecidos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es resultado de todo esto. Ánimo para resistir, valor, firmeza, pero también, como les dije antes, con mucho gozo. Pablo se gozaba en todo esto, tenía esa fortaleza, esa alegría ante todas las circunstancias, porque en Filipenses 4:4, él nos dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. ¿Qué tal esto, no? Vean, ¿cómo es lo que vivía Pablo, su cristianismo? ¿Cómo es que Pablo, pues, él mostraba su vida cuando decía, Cristo está en mi corazón, yo tengo la fe en Cristo? Esto es una muestra
Esto deberíamos hacer también cada uno de nosotros y tener la fuerza que necesitamos que nos da Cristo. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. ¿En qué situación se encuentra? ¿Qué está pasando en nuestra familia? ¿Qué está pasando en nuestro Señor? Estemos gozosos, dice el Señor. Pablo aquí, ¿no? ¿Qué es la palabra mismo del Señor? Sí, estar con mucho gozo. Este es fruto del Espíritu Santo. Bien, y alégrense, dice el Señor. No estén tristes, alégrense. Y también, resultados del contentamiento es cuando hay mucha esperanza. Pablo, aquí en Filipenses 3:12, dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Entonces, él tenía mucha esperanza. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo, pero algo hago aquí. Sigo adelante esperando alcanzar, dice, para aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Él tenía claro sus propósitos, él tenía claro los planes de Dios que él tenía con su vida. Él tenía claro todo el proceso de cómo el Señor iba trabajando en su vida y lo que venía después. Y por eso dice, pues les cuento aquí, dice, no es que lo haya conseguido ya todo o que sea perfecto, yo sigo adelante. Entonces nos muestra que él sí tenía mucha esperanza. Entonces, había mucho ánimo para resistir, mucho valor, firmeza para continuar, con mucho gozo, con mucha esperanza. Y no lo puse aquí porque lo hablé el domingo anterior. Yo diría también con mucho contentamiento económico. ¿Sí? O sea, él estaba contento, gozoso. Entonces, esto, en primer lugar, da resultado, ¿sí? Da resultado para que estemos fortalecidos en Cristo y digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted diga este versículo y sienta esto, pues piense en esto, por lo menos. Bueno, debo estar contento, debo estar agradecido, animado, con fortaleza, con gozo, con esperanza, con todo, con gratitud. Entonces sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es resultado de todo esto. No lo repita, sino más por decir el versículo. Usted tiene que sentirlo, experimentar. Cuando usted se sienta fortalecido en la presión, en la resistencia, en lo que sea, siente esto, bien, es resultado de que su vida cristiana está encaminada en todo esto. Esto lo vemos en Pablo. Él lo dijo por él, porque esta era su realidad como creyente. Entonces, repitiendo lo que dije, lo que empecé diciendo de este árbol fuerte, cuando pensamos en ese árbol que está bien sostenido por las raíces, pues tenemos que pensar qué es lo que ha recibido, de qué se está nutriendo para que este árbol siga ahí. Porque ustedes han visto que de pronto, por un tiempo puede ser que un árbol esté bien frondoso y poco a poco empieza a secarse, a caerse las ramas y un día pues de pronto lo vemos que se ha caído. O sea, ¿qué pasó? No se ha estado nutriendo, no se ha estado, en ese momento pues podemos decir, no ha habido ninguna fortaleza de nada, que se derrumbó, se cayó. Yo lo que quiero que pensemos con esto es que en nuestras vidas nos suceda esto, que en todo tiempo, pues ayer justamente empezamos a leer los salmos, ¿no? A mí me gusta muchísimo ese Salmo 1 y cómo muestra ahí cuando dice, o representa, ¿no? al hombre que está conectado al Señor y dice, es como ese árbol que está plantado ahí, junto a las aguas que corren, ¿sí? Y que siempre está las hojas verdes y que en su tiempo da mucho fruto. Ese salmo me gusta muchísimo. Entonces, yo puedo ver también esto, ¿sí? Pensando en lo que es la vida de un cristiano, en la persona, hombre o mujer, que dice, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Dios, tengo la fe en Cristo. Pues bien, pues entonces el caminar con esa fe es esto. Tenemos que transitar en estas circunstancias o condiciones y en cualquier momento que tengamos que expresar, decir, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fortalecidos en Cristo. Pero ese es el primer resultado del contentamiento. Y el contentamiento, repito, es cuando hay ánimo, fortaleza, gozo, esperanza y de todo. Bien,
Segunda cosa, para entender un poquito este versículo, fortalecidos en Cristo, es el resultado del sometimiento a Cristo. Claro, el primer punto ya tiene que ver en algo, sí, pero Pablo está mostrando de que era su vida cotidiana, su vida con el Señor en el día a día, y eso le fortalecía. Pero en segundo lugar, podemos ver que va acompañado con el resultado, lo puesto aquí, del sometimiento a Cristo. Sometimiento a Cristo significa obediencia a Cristo. Pues para que yo diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues yo debo estar obedeciendo a la voluntad de Dios, de Cristo, su palabra. Pues si yo estoy en desobediencia, si estoy en pecado, lo que sea, o estoy alejado de Cristo, nunca voy a poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no es verdad. No estoy fortalecido, estoy debilitado. Entonces, para estar fortalecidos en Cristo, es necesario que en todo tiempo estemos obedeciéndole a Él, porque hemos confesado con nuestra boca, nuestra lengua, nuestro corazón, que Cristo es nuestro Señor. Si Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, pues entonces estamos mencionando o dando a entender que yo me he rendido a Cristo y que yo estoy dispuesto a obedecerle a Cristo, pase lo que pase, cueste lo que me cueste. Yo voy a obedecer a Cristo, y cuando estoy en esa obediencia a Cristo, yo puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la obediencia a Cristo, Pablo en la carta a los Filipenses, que estamos viendo en el 1:21, él dice esto, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué tal esto, no? ¿Qué está diciendo Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tengo que morir por Cristo, pues bien, no pasa nada, más bien es una ganancia. Y está mostrando que Él es un ser que estaba dispuesto a obedecer a Cristo en todas las circunstancias. No le importaba nada si tenía que quedarse sin un centavo o lo que sea. No importa las circunstancias, Él dice, porque para mí el vivir es Cristo. En otras palabras, decía, porque para mí, pues el vivir es obedecer a Cristo. Así sería, ¿no? Y el morir es ganancia. Si muero, pues bien, no pasa nada. Si muero, pues predicando el Evangelio. Si muero en cosas que pues el mundo me dice que haga, pero Cristo me dice que tengas que ser así. Si muero ahí, está bien, dice Pablo, ¿no? Me gusta muchísimo porque para mí el vivir es Cristo. No sé si usted como cristiano puede decirlo también esto, ¿no? Vivir en el día a día, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Saliéndonos por un momento de Filipenses, quise agregar también otro versículo que es muy conocido para mostrar un poco de lo que es la obediencia a Cristo y que es un resultado, ¿sí? Para estar fortalecido en Cristo. Muy conocido el versículo Gálatas 2:20 para explicar lo que es la obediencia a Cristo. Pablo, en cambio, los dijo a los Gálatas, ¿no? He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Sí sabía esto, ¿no? Sí, seguramente sí escuchó. Si está escuchando por primera vez, pues sepa que detrás de todo esto es la obediencia a Cristo, el rendimiento a Cristo, el sometimiento a Cristo, decir que Cristo es mi Señor y no hay nadie más. Yo no voy a obedecer a nadie más, sino a mi Señor, que es Cristo. Y por eso Pablo dice, pues de esta manera entonces he sido crucificado con Cristo. Esto significa obediencia, repito, rendición a Cristo. Y por eso él dice, ya no vivo yo, pues ese yo que es egoísta, orgulloso, pecador, todo eso. Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, Cristo vive en mí, ya no vivo yo. ¿Cuántas veces, como digo, hemos escuchado este versículo? Pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo aplica usted en el día a día todo esto? Si usted dice que es una persona cristiana, lo que ahora vivo en el cuerpo, dice el cristiano, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Yo diría, tremendo este Pablo. ¿Qué cosas? Y esto no lo dijo por decir.
Pues Pablo lo vivió, lo mostró y está escrito ahí en todas sus cartas. Todo el testimonio de Pablo lo tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Él lo vivió de una manera auténtica y real. Y por eso él dijo: hermanos filipenses, quiero recordarles algo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, él lo pudo decir abiertamente esto. Cuando estoy hablando un poquito esto de lo que es la obediencia a Cristo, aquí tal vez entre paréntesis, no sé, pero yo estoy muy agradecido que pudimos como Misión Livencel, Iglesia también, retomar un poco las enseñanzas que se da en el CCB. Sí, tenemos el FLED y todo, pero ahora con esta nueva modalidad de lo que es virtual, sí, yo sé que sería mejor estar presencial, todos juntos. Sí, es muy bonito esto, pero también lo virtual ahora da la oportunidad para que se conecten de muchos lugares que no pueden llegar a un aula. Y yo estoy muy contento, agradecido con el Señor, porque de pronto empezamos el CCB y al menos en mi curso ya pasaron, creo que de los 50 estudiantes. Yo estoy muy agradecido con esto. Nunca hemos tenido así tantos estudiantes siguiendo estas clases del CCB. Y les digo, estoy muy agradecido al Señor porque sé que los hermanos que están aprendiendo ahí, sí, están estudiando la palabra bien. Por un lado digo que bien, que aprendan muchísimo de la palabra del Señor. Ese es el propósito, el deseo de Dios también para nosotros como iglesia, como hijos. Y si usamos esta herramienta, qué bueno, qué bendición, repito. Pero por otro lado yo estoy orando y digo, bien, están aprendiendo, pero Señor, que todo lo que estén aprendiendo o lo que están aprendiendo, obedezcan. Tienen que obedecer. Porque ¿para qué me doy el trabajo pues de estar estudiando, haciendo tareas, memorizar versículos, leer la Biblia, que es importantísimo, si a la final no obedezco? ¿Para qué me sirve? Por un lado, sí me entienden esto, que todos nos capacitemos, buenísimo. Pero el propósito es ponerlo en práctica. Es como Jesús, después de que enseñó pues de esas enseñanzas tremendas que dio en ese, lo conocemos como el Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 5, 6, 7. Ustedes pueden revisar toda una enseñanza impresionante que dio Jesús ahí. Y al final, como conclusión, el Señor dice, pues bien, pues dice, ahí en el capítulo 7, ¿no? Dice, pues bien, Él pone solo dos cositas, dice, dos cosas. Dice, el que escucha mi palabra y la pone en práctica, es como ese hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Sí, vienen olas, vienen inundaciones, vientos, esa casa no cae. Pero, dice, si solo tú escuchas, aprendes, estudias mi palabra en el CCB o donde sea, y no la pones en práctica, es como ese hombre necio, ¿sí? Que construyó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Vinieron las mismas inundaciones, todo eso, esa casa cayó y grande fue su ruina. Así termina Jesús mismo después de que dio sus clases extraordinarias de la vida, que las encontramos en esos 3 capítulos de Mateo. Entonces, cuando estamos hablando aquí, o cuando Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se supone que nos hemos rendido a Cristo y entonces estamos aprendiendo la palabra del Señor y por ende pues tenemos que poner en práctica. Entonces sí, somos como esos, como esos hombres, mujeres, sabios o sabias que construyen su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo mismo. La roca es Jesús. Entonces, si nosotros nos fundamentamos en Jesús, en sus enseñanzas, en su verdad o en su evangelio, pues entonces sí podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Obediencia a Cristo. Y unido a esto, después de haber obedecido a Cristo, pues deberíamos honrar a Cristo. La adoración a Cristo. ¿Saben que adorar a Dios, adorar a Cristo, prácticamente es resultado también de todo esto? Decimos que los domingos nos reunimos aquí para tener un culto de adoración a Dios.
Todo esto involucra adoración a Dios. Hemos cantado, no sé cómo siente usted, pero tal vez por medio de cánticos, de canciones, se puede también adorar, alabar a Cristo, a Dios. Pero si no tenemos nada de lo que hasta aquí mencionó Pablo también, pues muy difícil podernos concentrar en una adoración auténtica a Cristo, que es nuestro Señor, que merece toda la adoración y toda la alabanza. Puede ser solo un tiempo, sí, pero repito, para adorar a Dios, yo debo estar cargado de todo este conocimiento bíblico, de todas estas enseñanzas que Cristo me dio y que yo esté aplicándola, y cuando yo tengo la oportunidad de exaltar el nombre de Cristo, pues lo expreso. Eso es adoración. Entonces, podríamos decir también que estar fortalecidos en Cristo y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es cuando tengo un corazón agradecido y un corazón rendido, pero un corazón cargado de adoración a Cristo, porque es mi Señor, es mi Salvador. Entonces, Pablo aquí, él honra a Cristo, sí, lo dice también en Filipenses, esto va a ser al final, pero solo lo leo, usted no está en la pantalla. Dice en el versículo 20 de Filipenses 4, dice, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero yo lo puse aquí, un versículo que a mí me gusta muchísimo de 1 Timoteo 1:17, que lo dice el mismo apóstol Pablo, cuando él muestra también toda esa grandeza de Dios, todo lo que es rendirse a Cristo. Entonces él dice, por tanto, al Rey eterno. ¿Quién es el Rey eterno? Es Jesús. Por tanto, dice, al Rey eterno, al inmortal, al invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jeremy, que dirigió la alabanza, empezó mencionando un pasaje de Isaías, donde sí nos muestra algunos atributos, características de Jesús. El príncipe admirable, el consejero de paz. Y lo cantamos, fue la primera canción. Y cuando se empezó a cantar esto, pues en mi mente vino todo esto. Qué bueno poder expresar a mi Dios, reconocer cuán grande es y reconocer que Él es mi consejero, Él es el príncipe de paz. Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Bueno, esto es resultado, como digo, del rendimiento a Cristo, cuando honramos, cuando adoramos, pero prácticamente esto es cuando estamos fortalecidos. ¿En qué? En Cristo. Fortalecidos en Cristo, porque no sé cómo sería, como dije hace un momento, si estoy muy debilitado en mi fe. Tal vez no tengo ánimo ni siquiera para congregarme, no voy a tener ánimo para venir a este lugar, no voy a tener ánimo ni siquiera para abrir la Biblia, peor para adorar, para cantar a Jesús, pues no tendría ningún significado, porque estoy debilitado en mi fe. Cristo como que no es el centro. Entonces, sí ven esto, ¿no? Hermanos, hay que poner mucha atención, ver, evaluar cómo estamos, cómo está nuestro ser, nuestra vida, cuando decimos somos cristianos y cuando decimos, sí, pues Cristo es mi Señor, mi Salvador. Yo le invito a que cuando diga esto y piense en esto, y si hay que pensarlo en todo tiempo, piense también en esto. Tal vez en el versículo Filipenses 4:13. Tal vez le va a venir a su mente, pero usted piense por un momento, ¿es verdad que sí lo siento? ¿Estoy fortalecido en Cristo? ¿O qué está pasando en mi vida? De pronto sí va a recordar, de pronto van a venir muchas cosas complicadas en su vida y le va a venir a su mente este versículo. Recuerde todo el contexto del versículo, todo lo que significa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí, hermanos, sí, lo que estaba mencionando de lo que es la obediencia a Cristo, de los ejemplos, de ilustraciones que dije al inicio, si
el arquitecto, el ingeniero que va a construir todo un edificio, si no es obediente a todos los planos estructurales, sobre todo que están ahí, si salta pasos, pues se le va a caer el edificio. Si estos técnicos, estos que hacen esas turbinas de los aviones, pues no hacen al pie de la letra, paso a paso, todo esto, y lo hacen así nomás, pues el avión va a caerse. ¿Sí? Lo que quiero decir es que si nosotros como cristianos lo hacemos, vivimos una vida tal vez mediocre en el cristianismo, puede ser que vamos a batallar. Y cuando tengamos que enfrentar las luchas que sí son espirituales con este mundo y contra todo, pues tal vez no tengamos victoria. Cuando el Señor pues quiere que su iglesia, sus hijos, sean victoriosos en Él. Que luchemos con la fortaleza que Él nos da para salir victoriosos ante cualquier situación en la que nos encontremos. Por eso cuán importante es que Jesús, en verdad, sea el centro de nuestras vidas. Que Jesús sea el verdadero Salvador que necesitamos. En primer lugar, para la salvación, para cuando tengamos que partir de este mundo y no tengamos que vivir sorpresas en el más allá. Y tengamos que de pronto decir, pero el Señor dice, no te conozco, y tengamos que estar discutiendo con el Señor, digamos, pero Señor, sí me congregaba todos los domingos, pero Señor, sí hacía esto, y el Señor diga, pero no te conozco. No te conozco. Que no lleguemos a esos momentos ahí que de pronto sea una sorpresa. Más bien que cuando tengamos que partir de este mundo, pues lleguemos a la presencia del Señor y nos diga nuestro Señor, nuestro Salvador, bienvenido, bienvenido a la vida eterna. Bienvenido a mi casa celestial. Pero es necesario que ahora pongamos en verdad la fe verdadera. ¿En quién? En Cristo como nuestro único Señor y Salvador. ¿Qué se requiere para esto? Arrepentimiento, reconocer que somos pecadores y reconocer que Jesús murió en la cruz justamente por mis pecados. Yo necesito confesar con mi boca, con mi corazón, con mi mente, de que soy un pecador y que Jesús murió por mí y entregar mi vida a Él y decir como Pablo lo dijo aquí en estos versículos que lo leí hace un momento, ¿sí? Y decir, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Que lo podamos expresar de una forma real y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos, la fuerza que provee el Señor es suficiente para resistir toda circunstancia. No necesitamos otros medios, podríamos decir, ¿no? La fuerza que provee el Señor es suficiente para resistir toda circunstancia, pero esta se activa cuando el creyente está conectado y agradecido con lo que tiene y además sometiéndose en todo tiempo a Cristo. Las dos cosas que acabé de mencionar. Eso es lo que usted y yo necesitamos.